Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a Ciudad de Animales, mi querida Alexa. Bienvenidos. Buenos días a todos. Así es, un programa muy especial porque vamos a platicar y a conocer más acerca de la equinoterapia. Exacto, y tenemos unos invitados muy especiales el día de hoy. Por ejemplo, tenemos un hombre que es más conocido como el Centauro. El jefe centauro, ¿saben por qué lleva este nombre? ¿Será que es mitad ser humano, mitad caballo? Puede, no creo, ahorita vamos a ver mejor. Además tenemos a Emanuel Pedraza aquí con nosotros. Así es, de Defensoría Animal, ya que es una asociación que se dedica a apoyar, rescatar y rehabilitar precisamente caballos que han sufrido algún tipo de maltrato, ¿no? Hay muchas cosas, así que tenemos que empezar el show, el programa. Así es, recomendaciones pet friendly, adoptables. Y antes de empezar, pues comencemos con esta cápsula que trata sobre la equinoterapia aquí en la CDMX. Existen todo tipo de terapias alternativas. Están la terapia con velas, con música, con aromas, por mencionar algunas. Todas ellas tienen una función, pero sin duda practicarlas con seres vivos tiene grandes ventajas. Ejemplo de esto es la equinoterapia. La equinoterapia es una terapia física y mental que utiliza caballos. Aprovecha sus movimientos y temperatura en tratamientos para personas con discapacidad y con necesidades educativas especiales, ya que se ha visto que con esta terapia se obtiene progreso importante de las áreas psicomotoras y psicológicas. Esto debido a que el contacto con el caballo estimula la mayoría de los músculos. Aunque pareciera que es una práctica muy moderna, no lo es. Aproximadamente 400 años antes de Cristo, los griegos ya habían descubierto los beneficios que montar a caballo proporcionaba al cuerpo. Así, al paso de los siglos, se tiene registro que en países principalmente de Europa, la equitación era un deporte al que se le notaban muchos atributos. Pero fue hasta después de la Primera Guerra Mundial que se utilizaría en conjunto con la medicina. En México también hemos adoptado esta práctica, y lo hemos hecho a gran escala, ya que en el país contamos con más de 300 centros que se encuentran regulados por la Federación Mexicana de Terapias Ecuestres. Tan solo en la Ciudad de México contamos con centros de instituciones privadas, asociaciones civiles, además de 3 centros de equinoterapia, que son operados por policías voluntarios de la Secretaría de la Seguridad Pública, que brindan este servicio de manera gratuita. Así que ya lo sabes, pasa el tip y sobre todo ayudemos a cuidar estos animales que además de cariñosos, veloces y fuertes, nos mantienen saludables. De verdad, una terapia que es muy importante, que nos ayuda en una gran cantidad de cuestiones, sobre todo en los niños. Ahorita vamos a platicar más acerca en qué casos se puede utilizar. Pero antes, mi querida Alex, amigos, quiero presentar a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña Antonio Alfaro, quien es mejor conocido como el jefe Centauro, director de la Policía Metropolitana Montada de la Secretaría de Seguridad Pública. También nos acompaña Humberto Amaya, responsable del programa de equinoterapia, precisamente en esta agrupación. Antonio Pacheco y Antonia Sierra, quienes están en la parte de atrás. Y también nos acompaña un invitado muy especial, que es este caballo hermoso que se llama Némesis y que es terapeuta. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Jefe, comenzamos. Para empezar, ¿por qué jefe Centauro? Bueno, mira, esto del jefe Centauro es el indicativo que siempre ha tenido el director de este agrupamiento. El pasado director será Centauro, llego yo, soy Centauro. Y ya que yo me vaya, el que llegue también va a seguir siendo el jefe Centauro, director del agrupamiento. Sí, porque yo pensaba, dije, bueno, tal vez es como su apodo, lo conocen así, lo vemos todo el tiempo montado a caballo en todo, las 24 horas del día, ¿no? Que por eso tenía este nombre. Claro. Sí, está las 24 horas del día prácticamente. Montados. ¿Cómo se constituye este agrupamiento? Mira, este agrupamiento data del año 1890 y tantos, tiene arriba de 100 años que se creó. De hecho, es el agrupamiento más antiguo que existe dentro de la policía de aquí en la Ciudad de México. Se creó con un grupo aproximadamente de 15 policías a caballo, ahí inició, hasta nuestros días actuales. Sí, tenemos un promedio de 650 elementos, que son los que surtimos el servicio a caballo en la ciudad, en las diferentes delegaciones, y tenemos 699 caballos, ¡Wow! que es con lo que hacemos el trabajo de policía en la ciudad. O sea, hacen la parte de policía y también la cuestión de equinoterapia. Así es. Ahí tengo una pregunta yo, y creo que no soy la única, pero cuéntame un poquito, Humberto, ¿qué es la equinoterapia? Bueno, la equinoterapia es una terapia alternativa que utiliza un caballo como un instrumento terapéutico. De ella tenemos 3 beneficios, que es la transmisión de su calor corporal,
la transmisión de impulsos rítmicos y ajustes tónicos y la transmisión de un patrón de locomoción similar al patrón fisiológico de la marcha humana. He escuchado que la equinoterapia es muy recomendada para aquellos, pues, por ejemplo, personas, niños, adultos, que no tienen capacidad de valerse por mismo de movimiento, ¿no? ¿Esto es cierto? O sea, que en esto les ayuda el caballo a imitar este movimiento. Claro que sí, es como te estoy diciendo ahorita, el calor corporal del caballo nos ayuda para personas espásticas, por decirlo así, que no tienen ningún movimiento, tienen sus músculos rígidos. Ajá. Con ese calor tienen una distensión de ligamentos y músculos. O sea, los relaja. Así es, se relaja por completo y ya cuando termina la sesión, terminan completamente relajados. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros acceder a este tipo de terapias? Porque muchas veces escuchamos que hay algunas, pues, organizaciones, pero son más bien como particulares, que dan estos servicios, son privadas. Hay muy pocas. ¿Cómo podemos hacer para Mira, acceder? es muy fácil. Qué bueno que me preguntas esto porque realmente ha habido poca información al respecto y mucha gente no conoce el trámite, pero es muy sencillo. Aquí principalmente lo que se requiere es que el paciente tenga un diagnóstico de un médico especialista, que es el que recomiende la equinoterapia. Okay. ¿Sí? Eso es inicialmente. Acudir a una plática que se da aquí en el agrupamiento, en Guelatao número 100, en Iztapalapa, donde se llevan a cabo las inscripciones, se les da sus fechas, sus horarios. Y quiero hacerte también énfasis, principalmente que es una terapias completamente gratuitas. Okay. No se cobra un solo centavo a ningún paciente. Entonces, eso es algo importante porque son terapias caras, que mucha gente no tiene los recursos económicos para pagar para estos. costearlas, claro. Exactamente. Y aquí con nosotros son completamente gratis y aparte tenemos 3 centros de equinoterapia aquí en la ciudad, que es el de Guelatao en Iztapalapa, en el Bordo de Xochaca y en Jalalpa. Son 3 centros a donde la gente puede acudir con sus enfermos, sus pacientes de diferentes capacidades y se les da la atención. Con mucho Y gusto. hay normalmente un programa, como tienes que ir varias veces, o hay un número suficiente, o cómo funciona todo eso. Las terapias aquí son de 20 a 25 minutos, una vez a la semana. Okay. Y el día se les otorga dependiendo de los lugares que tengamos disponibles. Una vez que la persona ya nos reunió los requisitos, que, como estaba diciendo el jefe Centauro, es un diagnóstico actualizado firmado por un médico especialista que nos especifique que la persona es apta para recibir equinoterapia. El segundo documento es un examen médico general que nos especifique que la persona puede realizar cualquier actividad física, incluyendo equinoterapia. O sea, esos son los 2 principales documentos. Y de ahí documentos personales como es el acta de nacimiento, el CUR, cartilla de vacunación, comprobante de domicilio y 2 fotografías tamaño infantil. Oye, muy bien. Y, por ejemplo, ahorita nos platicaban que, por ejemplo, Némesis es uno de los terapeutas, ¿cierto? Sí. ¿Podemos ver algún tipo de terapia? ¿Cómo se le llama? Bueno, el compañero va a hacer 2 evoluciones únicamente en el lomo del caballo y ahorita nos va a hacer el príncipe. ¿Va a cantar como José José? No va a cantar. Ok. Mira, Ok. ese es el medio Cristo. Ajá. ¿Sí? Esto lo tendría que hacer el paciente arriba del caballo. ¿es Exactamente. correcto? Y ese es eso el príncipe. Ese es el príncipe. Órale. Es decir, ponen al paciente en esa posición sobre el caballo y luego, ¿qué pasa? Hacen Todo esto se recorrido. hace al paso del caballo. Ok. ¿Sí? Cuando tenemos ya personas, porque tenemos un equipo de vaulting, esto lo estamos trabajando en martes y sábado. ¿Qué es vaulting? Vaulting es gimnasia sobre el lomo del caballo. Ok. ¿Sí? En el caballo va a trote en un círculo, se le está dando cuerda y los menores se suben al caballo desde el piso. O sea, ellos llegan, corren, se agarran de las grapas, brincan y se suben al caballo. Y ahí hacen ese tipo de evoluciones. O sea, ahorita te estoy mostrando 2, pero en realidad son 14 evoluciones las que se trabajan ahí. ¿En una sola terapia? Así es. Wow. Ahí trabajamos en grupo. Ahorita el grupo del martes tenemos 10 niños y en el grupo del sábado tenemos 11 niños. Qué padre. ¿Y son solamente para niños o también pueden ser personas adultas, adultos Bueno, mayores? Aquí en equinoterapia estamos trabajando con personas a partir de los 2 años de edad hasta los 55 años de edad. Ok.
Ok. Y, por ejemplo, ahorita vimos que él obviamente lo puede hacer, ¿no? Que Antonio se sube, se pone. ¿Cómo le harían con las personas que tienen completamente rígido el cuerpo? ¿Cómo los apoyan? Bueno, mira, ahí sí ya depende mucho como tú dices, de la persona y del diagnóstico que tenga. Si vemos que es una persona, por ejemplo, hiperactiva, usamos este tipo de terapia. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer que él baje un poquito esa pila que trae de más, ¿sí? Lo vas a relajar completamente y vas a hacer que se centre, o sus pensamientos ya sean otros, que tenga mejor autoestima, porque muchas veces la hiperactividad se da porque quizá en la casa lo reprimen mucho y de repente en otros lados o en la escuela está demostrando que no, la falta de atención, ¿no? Y aquí no, aquí como platicamos con ellos trabajan y tienen mayor autoestima. Perfecto. Oigan, vamos a hacer rápidamente una pausa y regresando, ¿qué les parece si nos cuentan acerca de los caballos? ¿No? ¿Cómo están? ¿Cómo los adiestran? ¿Cómo conviven con ellos? Pero antes, a este corte y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales. Claro que sí, claro que sí. Estamos con más en su programa Ciudad de Animales. Recuerden seguirnos a través de las redes sociales, escribirnos, preguntarnos, comentarnos, enviarnos las fotos de sus mascotas, por supuesto, porque queremos saber de ustedes. Y seguimos platicando con el jefe centauro, Antonio Alfaro, quien es director de la Policía Metropolitana Montada de la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la CDMX. Y jefe, platíquenos acerca de cómo cuidan, cómo seleccionan a estos caballos que van a ser terapeutas de equinoterapia. Mira, nosotros somos autosuficientes en nuestras crías de caballos. Nacen un promedio de 70, 80 caballos al año. Desde que nacen llevan un programa que se llama impronta. Es el manoseo del potro desde al minuto que nace. El manejo. Ya se está manoseando el potro, pues para que tenga esa confianza del contacto con el ser humano. El caballo a los 2 años y meses se empieza a amansar. El programa de la doma que le llamamos, a los 6 meses el caballo ya puede empezar a trabajar, a hacer su trabajo de policía en la calle. Okay. Los caballos para equinoterapia se seleccionan por el temperamento un poco más tranquilos y aparte llevan un procedimiento de entrenamiento, ¿sí? Hay que quitarle las cosquillas, que el caballo sea un poquito más serio, más tranquilo, ¿sí? Ya cuando logramos apaciguar el caballo, tranquilizarlo, es cuando el caballo está apto para llevar ese tipo de terapias. Antes no. ¿Y eso cuánto tiempo es más o menos? Pues, ¿O varía? Varía. Hay caballos que tienen un temperamento más fuerte, otros menos, pero sí es un promedio mes y medio en que podemos tener un caballo de ya 4 listo. a 6 meses ya tenemos un caballo listo para equinoterapia. ¿Y cuánto duran como terapeutas, más o menos? Pues, Puede ser el resto de... Puede ser el resto hasta que cumpla sus 20 años de trabajo como policía del caballo. Muy bien. Sí, o sea, es un lapso de tiempo bastante prolongado. Exacto. Sí. Y bueno, realmente pues invitar a la gente que necesita algún tipo de terapia, ¿no? De equinoterapia, bueno, qué bueno, que ya sabemos que son gratuitos, que hay 3 centros y que los busquen a través de las redes sociales para que si tienen más información o requieren anotarse para ser candidatos. Mira, les puedo dar un teléfono donde les puede dar información a cualquier hora del día, de la noche, donde se pueden comunicar para que les den este tipo de información que requieran, que es el 5745-8191. Perfecto. Ahí se les puede dar la información que quieran a la hora Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Si no lo alcanzaron a anotar, no se preocupen, escríbanos y nosotros con mucho gusto se los proporcionamos a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, jefe Centauro. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Nemes. Gracias. Por la invitación. Y ahora, ¿qué les parece si vamos a la siguiente sección que trata acerca de los adoptables? Aquellos perritos que están buscando un hogar, ¿no? Y que qué tal que ustedes también quieren ahorita llevarse uno a casa. Vamos a ver estos adoptables aquí en Ciudad de Animales. Claro que sí. El sistema de transporte colectivo Metro no solo nos ayuda a todos los capitalinos a transportarnos día a día, ahora también se preocupa por los perros. Y es que desde este año ya cuentan con el Centro de Transferencia Canina. Médicos veterinarios y entrenadores se encargan de dar servicios de esterilización, entrenamiento y vacunación.
Al día de hoy, se han rescatado más de 240 perros en las estaciones del metro, mismos que se han llevado al Centro de Transferencia Canina, a fin de procurar la salud de los animales. Así, además de los servicios que brinda, también promueve la adopción. Acércate al centro, llámalos por teléfono o ingresa a su página web para llenar el registro de adopción. El Metro de la Ciudad de México a favor de sus habitantes. Oigan, y ahora ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, quien es Emanuel Pedraza, quien es director de Defensoría Animal. Y siguiendo en el tema de los animales, de los équidos, de los caballos, han hecho una gran labor rescatando, rehabilitando y devolviéndole la vida y la felicidad a estos animales. Emanuel, gracias por acompañarnos. Encantado de hablar de estos temas. Oye, cuéntanos por favor acerca de lo que hacen ahí en Defensoría Animal con respecto al rescate y rehabilitación de équidos. Sí, en general, bueno, somos una asociación que se dedica al tema animal en general, pero para nosotros una parte importantísima de esta labor es el tema de los équidos, ¿no? Los caballos, las burras, burros, ¿no? Mulas, etcétera. Y bueno, la verdad es que México presenta una problemática muy seria en el tema de equinos, ¿no? Es muy evidente el maltrato a perros y gatos, porque es lo que cuando abrimos la puerta vemos, pero atrás de todo esto hay toda una industria, ¿no? En el tema de los equinos, sobre todo en el Valle de México. Los animales, no tenemos ni siquiera el dato exacto, pero entre 3.500 y 5.000 animales están trabajando todos los días en el tema de la tracción de sangre, como le llamamos, ¿no? Que es llevar basura y depositarla en alguna parte. Entonces, se genera muchísimo maltrato alrededor de esta industria y bueno, alguien tiene que empezar a hacer esta labor, que es un tema titánico porque son muchísimos animales y es una industria muy grande. Además, ¿ustedes reciben llamados o cómo funciona? ¿Ustedes se vayan a buscar para poder rescatarlos? Regularmente lo más eficiente es que la gente te reporta dónde hay equinos maltratados y no todos los casos se puede actuar, porque hay que recordar que la autoridad es quien tiene jurídicamente la capacidad de actuar y de poder, en el caso de que existe un maltrato, evidentemente recoger al animal y entonces darlo a la asociación que lo puede proteger. En este caso acabamos de estar en un programa muy grande, el más grande probablemente que se ha hecho históricamente, donde en una sola ocasión se intercambiaron en el Valle de México, en el Estado de México específicamente, 50 equinos, ¿no? Estaban por supuesto asnos, estaban mulas y había mucho más caballos, por motos, con la finalidad de que se vaya batiendo el uso de estos animales en este tipo de tracción, que de verdad es muy triste cómo viven los animales. Y que además estábamos muy acostumbrados, te estoy hablando unos años atrás, a ver al camión de la basura, por ejemplo, que pasaba en la colonia, ¿no? E iba tirado por un burrito, y dices, ¡ay, qué simpático el burrito que se va llevando el camión! De verdad, ¿no? Sin embargo, ya cuando empiezas a hacer conciencia, cuando empiezas a ver cómo los traen, muchas veces lastimados, llagados, cansados, deshidratados, flacos, dices, oye, viéndolo detenidamente no es algo tan simpático. No, la verdad es que es muy complejo, porque finalmente no en todos los casos es un tema de que el maltrato sea por mala fe, ¿no? Muchas veces se da por ignorancia. Esta gente creció, culturalmente tienen una forma de ver a los animales que afortunadamente estamos empezando a cambiar en México, pero que es Eran lento vistos el como proceso. objetos. Son vistos como objetos, como una herramienta más de trabajo, un animal el sufrimiento animal no lo entienden de la forma como lo entendemos nosotros. Entonces hay que empezar a cambiar mentalidades. El hecho de intercambiar, por ejemplo, vehículos motorizados por caballos puede ser una opción, pero es muy caro. O sea, cambiar 5,000 animales por 5,000 motos son cientos de millones de pesos que difícilmente pues algún gobierno va a poder solventar. Entonces, lo que se tiene que hacer es empezar a cambiar la cultura, la educación, y no solo entrando en el tema de los caballos, es un tema cultural, la violencia hacia las mujeres, hacia los niños. La gente que esté en este ámbito es gente son los marginados de los marginados, y tenemos que entenderlo de esa manera, comprendiendo un poco el fenómeno. Pero bueno, al final el asunto es que los animales son muy maltratados y tenemos que rescatarlos. ¿Y qué hacen después? O sea, si son caballos y burros, son animales grandes, entonces... Sí, claro, no es ¿dónde como rescatar un perro exacto, y me lo llevo no en mi es que coche. alguien puede llegar así de, voy con el caballo a mi casa. ¿Cómo funciona los pasos después del rescate? Sí, primero la intervención de la autoridad. Bueno, una denuncia en la que debería de intervenir una autoridad, en este caso en el Valle de México puede ser el gobierno de la Ciudad de México, o a través o en el Estado de México la autoridad correspondiente, la Procuraduría del Medio Ambiente. Bajo este proceso entonces ya ellos jurídicamente tienen la capacidad de hacerlo, y las asociaciones podemos, las que tenemos capacidad. La realidad es que en México hay muy poquitas, Sí. o podría decir que somos prácticamente la única que tiene capacidad para recibir una cantidad importante de animales y tener preparadas tus instalaciones. Tienes que recibirlos, pero además revisarlos médicamente por especialistas. El tema de los equinos es complejo porque
todos estos animales rescatados de este tipo de trabajo son animales que vienen muy lastimados de sus cascos y sus cascos son todo en este tipo de animales. Es vital, se pueden morir vital, incluso, ¿no? Exactamente, vienen problemas muy graves, entonces hay que atenderlos con especialistas, tener preparado el rancho, ¿no? Las caballerizas, etcétera, y darles el seguimiento y la rehabilitación, no solo física. A veces algunos ya de verdad están en condiciones tan deplorables que son difíciles de salvar. Sí, hemos Sí. tocado ese tema mucho Sí. aquí, que los animales también no solamente es físico, también es No, mental. claro, Es el claro, y ese es emocional, un gran tema. Y entonces después de que están rehabilitados física y en el tema conductual, sobre todo, los podemos preparar para dar en adopción. Y aunque no lo crean, existe, como ahorita hablamos de adopciones de perros y gatos, existen adopciones de caballos. Nosotros tenemos muchos animales entre perros y gatos, pero también el tema de equinos. Buscar un hogar para un equino es muy complejo. Sí, claro. ¿no? Por muchas razones. Sí, te digo, por más que yo quisiera tener en mi casa. Así No, es. era como además aquí difícil, en la ciudad. ¿no? Difícilmente en la ciudad tendrías que tener una casa con instalaciones correctas y es muy caro mantener a un equino. Esa es la realidad. Sí, No es sí, nada sí. barato mantenerlo en condiciones correctas. Oye, Manuel, si queremos apoyarlos, si queremos, no sé, donar, ir a ayudar a los caballos, cepillarlos, ¿se puede hacer? Claro, escríbanos, por supuesto que estamos buscando un voluntariado para ir a ayudar. Ahorita tenemos más o menos 30 en adopción. Bueno, en el proceso de adopción están rehabilitándose y pronto van a estar en adopción. Wow. E incluso estamos buscando adoptantes. Este es el momento. Ese es tu momento. Sí. Este es el momento. Siempre quería tener un caballo. Bueno, por supuesto, de manera muy responsable, pero si no pueden adoptar, pueden ayudar, pueden ayudarnos de Exacto. diferentes maneras. Escríbanos, ¿no? En las redes sociales van a salir. Y podemos hacer un programa para. Realmente es un tema muy difícil y muy triste ver a la situación de los animales de esta manera. Claro, o sobre todo, por ejemplo, si no lo puedo tener en mi casa, a mí se me ocurre que puedo apadrinar un Claro. caso, no sé, que lo tengas ahí en el rancho e irlo a visitar, ¿no? O sea, estaría padre Claro. que Ciudad de Animales pudiera apadrinar un Tenemos de hecho un ese caballo. programa, ¿Ah, sí? se puede apadrinar un caballo, ir a visitarlo. Nosotros, por ejemplo, hay muchos rescatados que tenemos ya anteriores que no pudieron ser dados en adopción porque además los escogimos porque conductualmente son muy correctos, por ejemplo, para terapias asistidas con equinos, que es distinto a la También. equinoterapia. Ok. Es una Ok. cuestión distinta. En la terapia asistida hay un psicólogo, está el paciente, pero también está el manejador del caballo. Y ese es más desde el punto de vista emocional. La equinoterapia es más psicomotriz, como ya lo explicaron los especialistas. Wow. Oye, también no sabíamos esa parte, está increíble también para podernos Y con estos sacar. rescatados se puede hacer, o sea, bueno, no todos, ni todos los perros sirven para terapia, pero tampoco todos los caballos, pero muchos sí, ¿no? El tema es evaluarlos correctamente. Exacto. Claro, pues que se acerquen a las redes sociales, escríbanos a las redes sociales de Ciudad de Animales, escríbanle a Emanuel a las redes sociales de Defensoría Animal, síganlos, apoyen, apadrinen y como bien decía hace rato Alexa, o sea, no tengo que tener al perrito ahí, rescatarlo, no tengo que ir directamente a rescatar al caballo, pero sí, hay muchas formas de cosas que hacerlo. pueden hacer que no es adoptar tal cual, como tú dices ahí. Hay muchas formas, Sí, ¿no? No hay exacto. que limitarnos, ¿no? Emanuel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y Y denuncien el felicidades. maltrato, por favor. Así es. una cosa muy Sí. importante. Justamente sobre denuncia de maltrato, mi querido Manuel, que eso es muy importante, tenemos esta sección que se trata de denuncia animal. Escríbanos, por favor, al teléfono y a las redes sociales que están apareciendo en estos momentos, en pantalla. Y si ustedes son testigos de algún tipo de maltrato, de que tengan a los perros en malas condiciones como lo estamos viendo, denuncien, háganos llevar la Levanten su denuncia, voz. levanten su voz y generemos un cambio en verdad por estos animales que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias, Emanuel. Gracias a Gracias. ustedes. Muchísimas gracias. Felicidades. Vamos a hacer rápidamente una pausa y seguimos con más aquí en Ciudad de Animales.